¿Qué tal? Seguimos aquí en VTV 24 horas después de esta entrevista. ¿Qué os ha parecido todo lo que nos ha contado Arturo sobre la situación que se vive en Vitoria y todas las familias, ¿no? Ha sido una entrevista exhaustiva y dura. Sí, ya estábamos comentándolo, intensa. ¿Sí? Te deja el cuerpo un poquito mal, la verdad. Primero por la claridad que tiene, que a mí me ha sorprendido mucho la claridad total de ideas que tiene, es decir, cómo las plasma, que la cantidad de datos y sobre todo que te hace ver una realidad que muchas veces, pues es cierto que vives metido en el día a día y que no la ves. Que no la ves porque realmente, bueno, alguna cosa que puede salir pues como ahora o en la prensa, pero la verdad es que no la ves. Yo creo que el miedo, que era un poco una de las cosas que me he quedado yo ahí, ¿no? Y el otro día también oí un comentario que es un poco el miedo a ese fracaso, ¿no? De la gente, es decir, al final, ¿cuánta gente hay tapada que no sale, que no es capaz de ir a este tipo de asociaciones, como ha dicho antes de que se produzcan las situaciones de que estén llegando al final, que muchas veces es mucho más difícil atacarlas, que tiene miedo a reconocer igual, ¿no? Que no es un fracaso, que es una situación que se ha dado en un momento puntual y que tiene que ponerle solución. Y yo creo que eso es importante. El que existan este tipo de asociaciones y que exista este tipo de gente y que la gente se atreva a ir, ¿no? Que es un poco lo que antes de que se produzca una situación que no tenga vuelta atrás. Yo me quedaría un poco con eso porque a mí la verdad me ha parecido una persona muy válida y con las ideas muy claras. Fíjate, yo soy hasta más duro todavía, ¿no? Es decir, a mí me ha dado vergüenza pertenecer a esta sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que estos asuntos de tanta gravedad, de tanta vulneración de los derechos básicos, que decir, permanecen ocultas y permanecen tapadas, y además por lo que comentaba este buen hombre, que decir, las administraciones no les hacen ni caso y lo complican todo lo que pueden, ¿no? O sea, yo siempre he entendido que el Ayuntamiento de Vitoria es un ayuntamiento bastante saneado, bastante limpio, económicamente solvente, y que tenga estos problemas tapados y ocultos sin resolver. Es decir, a mí me avergüenza como contribuyente, como miembro de esta sociedad. O sea, nadie sin comer en esta ciudad, nadie sin casa en esta ciudad y nadie sin un poco de calor en esa casa, ¿no? Yo creo que esto no cuesta tanto, que estos enormes presupuestos que maneja el Ayuntamiento, el Gobierno vasco, la Diputación, no puede permitir que una sociedad que se diga avanzada que se dé en este tipo de situaciones. Yo de verdad me siento avergonzado de pertenecer a esta sociedad que no soluciona estos problemas básicos. Sí, es un poco ahora lo que te está diciendo, que al final yo creo que todas las cosas que nos están tapando, pues que si el tranvía, que si tiene que ir por aquí, que si tiene que ir por allí, que si... Al final encima hablan de unas cifras que son impresionantes, impresionantes, y nos está comentando que hay pues 52 viviendas que con un mínimo presupuesto de reparación podrían tenerlos para situaciones que nos podemos ver cualquiera de nosotros en cualquier momento, por un problema en la casa, por un momento, para poderlas reagrupar y tenerlas ahí para una emergencia, por una mujer que pueda tener un problema de violencia de género, para 1000 cosas que puedan necesitar, con una inversión ridícula comparado con las cifras que se mueven brutales, que las ves. Ahora mismo hoy venía el proyecto este de la universidad, que se quiere crear nuevo, o sea, cifras de millones de euros, y que no se haga, pues porque, y me imagino que será por un tema de que no vende, ¿no? De que no vende votos, ¿no? Sí, al final los igual vende mucho más un recorrido, un tranvía o un no sé qué, que igual vender esto que es mucho más situaciones que no quieren ver o que no quieren que salgan. Yo eso no lo entiendo. La verdad es que deberían de tomar nota, deberían de ver, yo creo que la entrevista que han tenido hoy la deberían de ver todos los políticos que están ahora mismo en el Ayuntamiento y la Diputación, deberían de tomar nota y hacer un pequeño examen de conciencia, ¿no? Al final estos presupuestos, ¿no? Decían, ¿no?, que ponían como prioridad, ¿no?, la movilidad sostenible, y quizás comentaba, ¿no?, Arturo, que el problema, ¿no?, de la vivienda, el problema de la situación, ¿no?, vulnerable que hay en muchas familias, no es prioritario ni mucho menos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria. Y luego también a mí sí que me ha parecido curioso lo que decía él, ¿no?, lo que estabas comentando tú antes, Pachi, de cómo una familia, ¿no?, que vive esa situación siente que ha fracasado ella, y él dice, no, quien ha fracasado es la sociedad, pero claro, la gente sigue teniendo ese miedo, ¿no?, al rechazo, al que dirán, a no reconocer, ¿no?, y decir, oye, pues mira, tengo que ir a Cáritas porque no puedo y no llego. Y muchas veces estás intentando igual, ¿no?, aguantar por el miedo al exterior, y es al contrario, ¿no? Quien tiene que tener es lo que decía, ¿no?,
el problema de la sociedad, de cómo está todo articulado. Yo de verdad no creo que sea un problema de la sociedad, que yo creo que siempre hay una parte de fracaso personal, que decir, o voluntario o sobrevenido, que decir, hay un fracaso, pero es que para eso está la sociedad. O sea, para eso está la sociedad, pero el que decir, para eso están las instituciones. Todos, al final siempre en algún No, momento de tu vida el fracaso es del algo sistema, habitual. el fracaso del Claro. sistema, pero bueno, yo puedo entender que cada uno tenga su sensación de fracaso personal, ¿no? Y luego además este pudor que tenemos, que decir, sobre todo los locales, que decir, bueno, que no se note que mi situación, bueno, ha caído en picado, que decir, pero yo creo que para eso está la intimidad de los despachos y la buena voluntad de los funcionarios que tienen que atender estas situaciones, pero lo tienen que atender de inmediato, es decir, porque si encima de estar, perdón por la expresión, o sea, jodido, o reventado, o machacado, con familia a tu cargo a la que no puedes dar lo mínimo, que yo creo que la respuesta de gestión tiene que ser inmediata y que tiene que haber eso que hablamos siempre de ventanilla única. Pues la ventanilla única para casos extremos tiene que ser, bueno, tiene que ser ya. O sea, que no le vuelvan un loco, ahora va usted al gobierno vasco, ahora usted vaya tal, ahora vaya a Locavide, ahora vaya a no sé dónde. No, es decir, una administración que dé respuesta a esto. Y yo creo que las administraciones nuestras, las administraciones vascas, locales y de la comunidad, creo que tienen recursos suficientes, estoy seguro que tienen recursos suficientes para atender estas situaciones, ¿no? Y que yo creo que esto es parque público de viviendas. Es decir, ¿cuánto le cuesta a una administración que es propietaria del suelo? Además, quiere decir, construir 400, 500 viviendas en Vitoria, es decir, para este tipo de situaciones. Es que yo creo que el costo es ridículo. Mucho menos que lo que cuesta el tranvía, esta ampliación del tranvía, sí. Muchísimo menos, ¿no? Y eso tiene una vida en el tiempo muchísimo más larga. Pero ¿por qué no la hacen? De verdad, ¿por qué no la hacen? O sea, ¿por qué tanto servicio social, tanto asistente social, ¿sí? Que no sabe atender con premura y con dignidad, que decir, estas situaciones de emergencia? A mí de verdad me avergüenza pertenecer a una sociedad que está un poco solidaria. La verdad que me avergüenza, ¿no? Y además, si el problema fuese insalvable, dice, bueno, pues mire usted, es que no hay ni un duro para nada, pero es que dinero hay suficiente. Y además yo creo que se puede quitar a cosas mucho más superfluas, que decir, para dedicarlo a los temas básicos, que decir, que mantienen la dignidad de las personas. Yo creo que el problema es ese, que al final eso no vende. Yo creo que al final lo que no podemos meternos en eso. Sí que es importante sobre todo eso, que la gente que está en situación de esta vulnerabilidad y esta situación complicada, cogerla a tiempo para que no arrastre. Que no arrastre a familias, que no arrastre a sus padres, que no arrastre a amigos, a sus hermanos, a gente, porque al final lo que se tiende es eso, es decir, a tirar de casa e intentar que esa situación que vas a salir y empiezas a meter en la bola posiblemente a terceros, con lo cual al final la bola se va haciendo cada vez más grande. Por eso digo que es importante con esta entrevista que la gente se conciencia que cuando tiene un problema y lo tiene pequeñito, que empiece a atacar ese problema pequeñito y que se deje llevar por estas instituciones, porque al final posiblemente de manera solo va a ser muy difícil llegar a esa ventanilla, a esos cauces administrativos, va a ser muy complicado. Entonces que vaya bien a este tipo de asociaciones que para eso están y tienen esa experiencia para que les puedan echar una mano, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo importante, ¿no? Lo que también comentaba Arturo, de la labor de la banca, del sistema financiero en esta historia, ¿no? Yo creo que Vitoria y yo creo que todas las ciudades de nuestro país han perdido mucho, que decir, con la desaparición de las cajas de ahorros que tenían una labor social. Bueno, quizás sea el momento de pensar en hacer un banco público, que decir, para poder gestionar todas estas cosas y que esos enormes beneficios que tiene la banca, que los vemos anunciados además como propaganda, ¿no? El banco tal ha ganado 1.900 o 3.500 millones de euros. Y bueno, pues que todos esos beneficios que se queden en el territorio, que decir, y que contribuyan a paliar esta situación, no a incrementarla, claro, ¿no? Yo siento que hoy hemos hablado muy poquito, se nos ha ido completamente el tiempo, ¿no? Pero hemos hablado de un tema muy serio. De un tema muy serio y bueno, pues por lo menos hemos tenido un ratito para hablarlo esto después. sirve al final para hacer pensar, es un poco lo que nos ha por hecho lo a menos nosotros, lo que nos nosotros ha hecho a nosotros, que nos ha hecho pensar, y yo creo que a los que estén viendo al final también que les haga pensar que todos podemos tener a alguien cerca que puede estar pasando por una situación complicada y si se detecta, importante actuar, ¿no? Con tiempo. Que si se detecta, pues igual quizás sea lo que podemos nosotros como ciudadanos pues intentar ayudarles y colaborar con ellos para que se den cuenta, ¿no? Y lo que dice el refrán, que vergüenza para lo malo, y que uno esté pasando una situación que decir, no es en absoluto vergonzoso, ¿no? Que decir, y que adelante para solucionar los problemas y además, claro, cuanto antes mejor, que antes de que la bola engorde, ¿no? Muy bien, Ramón Pachi, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y con ustedes seguimos aquí en VTV.